Podemos afirmar en la forma más categórica, aquí ante el país, que la democracia no es el caos. Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan. En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente. Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal. ¿Qué país, por poderoso que sea, no tiene problemas? Pero cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar, cuando se quiere someter a un país para no correr ningún riesgo ni ninguna incertidumbre, pero lo estamos viendo ahora después de 7 años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Este panel participativo, la verdad, está en un contexto que es importante señalar, que es la conmemoración del asesinato de Eduardo Frei Montalva. Hace 32 años fue asesinado y ese es un detalle importante en este debate de hoy día, porque las causas de ese asesinato, las causas políticas, las causas reales, la verdad que todavía no están claras, pero sin duda su intervención en el Caupolicán en 1980 tiene mucho que decir en relación a la decisión de la dictadura después de hacer este operativo. Y lo que hace Eduardo Frei Montalva en 1980 es señalar una sólida carta de navegación frente a un momento en que no había mucha claridad, y una sólida carta de navegación en varios ámbitos. Y uno de esos precisamente dice relación con el itinerario constitucional. Y ahí Eduardo Frei Montalva baja una tesis que es la tesis de la Asamblea Constituyente. La pregunta que uno se hace ahora, a 32 años de su asesinato, es si está vigente esa tesis hoy en día. Sí. Sin duda, han pasado 32 años y han pasado mucha agua bajo el río, pero el análisis político que uno tiene que hacer ahora es ¿por qué el mensaje de Eduardo Frei Montalva en 1980 tiene ahora, en el 2014, más actualidad que nunca en relación a cómo solucionamos la crisis institucional? No me voy a referir mucho a la necesidad de una nueva constitución, cosa que señaló Tomás en su intervención desde un aspecto y que Claudio nos ratifica desde otra mirada. Por lo demás, el tema de la nueva constitución a nivel de la democracia cristiana ha sido bastante debatido y yo diría bastante consensuado. Ya en 2007, todos nosotros, yo no participé de esa instancia, pero evidentemente estaba involucrado en ese proceso, en el 2007 en el 5º Congreso ya lo establecimos. La democracia cristiana en su Congreso establece la necesidad de una nueva constitución. El año pasado, en agosto, la última Junta Nacional, el último voto político, me tocó ser parte de la redacción de algunos de los puntos de ese voto, específicamente el punto 10, que está publicado en distintas páginas de internet y que no está publicado en la página oficial del partido, pero es el voto político que nos está rigiendo. Señala expresamente la necesidad de una nueva constitución. Incluso ahí se desarrollan algunos criterios para esta nueva constitución en torno a procesos participativos, democráticos y legítimos, dice el voto político, en un contexto de la institucionalidad vigente. Por último, tenemos un tercer instrumento político en el cual nosotros ya hemos consensuado esta necesidad de una nueva constitución que hoy día la han expuesto en su relato tanto Tomás como Claudio, que es el programa de gobierno. El programa de gobierno, nuestro programa de gobierno, el programa de gobierno de Michelle Bachelet, en el cual la democracia cristiana y todo y cada uno de nosotros no solamente suscribimos, sino trabajamos por él en distintas instancias,
establece también la necesidad de la nueva constitución, y ahí están estos famosos 3 criterios: que sea participativa, democrática e institucional, donde la institucional incluso la desarrolla un poco más, no solamente un tema técnico legal de que tengo que hacerlo de acuerdo a un quórum, sino que precisamente señala que las próximas autoridades tienen que tener la capacidad para encauzar la participación del pueblo en torno a esta necesidad de transformar la Constitución en una nueva. Por lo tanto, no me voy a referir al punto específico de la necesidad de una nueva Constitución, porque formalmente la democracia cristiana, en distintas instancias, quinto congreso, voto político, programa de gobierno, lo viene ratificando sin ninguna queja, por lo menos pública, de ningún sector al interior del partido. ¿Cuáles son los criterios que están ahí presentes en relación a cómo construir esta nueva Constitución? Como ustedes saben, no está definida la mecánica específica, y se han mencionado los criterios que ya señalaba antes: participativa, democrática, legítima en nuestro voto político, la necesidad de una nueva Constitución en nuestro quinto congreso, participativa, democrática e institucional, entendiendo la institucional como la posibilidad de encauzar precisamente la autoridad en esta necesidad de cambio del pueblo. Está ahí en la página web estos elementos. Pero hay un elemento que cruza evidentemente todas estas definiciones, que es la de la participación. Y ahí es donde la democracia cristiana tiene mucho que decir en relación a esta nueva Constitución. O sea, hay algo que tiene que tener de por sí la construcción de una nueva Constitución, y que tiene que ser un proceso participativo. Y ahí solamente hacer una acotación de algunos elementos que nosotros como demócratas cristianos entendemos como participación. Se habla mucho de la participación ciudadana, que surge precisamente de la Revolución Francesa, el desarrollo de la participación ciudadana. El ciudadano, es decir, este sujeto que frente a la autoridad establece derechos y obligaciones. Pero la democracia cristiana también recoge otra tradición, que yo me diría que no surge en la Revolución Francesa, sino surge en la esencia misma de cuando el hombre y la mujer se establecen en sociedad, que es la participación comunitaria, que es un concepto distinto, un poco más profundo, y que tiene que estar presente en este proceso participativo de nueva Constitución. Muchos de ustedes fueron parte de ese desarrollo, de ese debate de lo que es la participación comunitaria, manifestada, permítanme solamente 2 ejemplos: promoción popular, más urbana, y toda la incorporación del campesinado a través de la reforma agraria como un actor que no existía prácticamente en el devenir histórico chileno, y que se integra fuertemente a través de algunos instrumentos que se le entrega, básicamente el tema de la sindicalización, una ley sumamente moderna de la década del 60, que no recoge una serie de instituciones que no existían en aquella época. Por lo tanto, para nosotros, más que para otros partidos políticos, más que para otras fuerzas políticas, el elemento de una nueva Constitución con estos criterios, donde está la participación, tiene que ser fundamental. Es nuestro ADN como democracia cristiana, de nuestra tradición política y de nuestras concepciones filosóficas de cómo entendemos precisamente al sujeto, al hombre, a la mujer en un estado de sociedad. Por lo tanto, surge esta necesidad de este foro de armarnos precisamente para generar esto. Y lo que señalaba Sixto muy claro en relación a esta red que estamos formando, que pretende convocar a distintos actores internos en forma transversal en torno a la Asamblea Constituyente. Pero nosotros tenemos que estar, lo estamos y tenemos que continuar estando insertos en este tema de la Asamblea Constituyente, en las redes sociales en las cuales participamos, porque está en nuestro ADN. Nosotros no somos militantes que nos desdoblamos y en la Alameda 1460 asumimos un discurso, y cuando somos dirigentes sociales, territoriales, funcionales, etcétera, etcétera, sindicales, asumimos otro. Somos las mismas personas, y estas personas tenemos la misma necesidad, en este caso puntual, de la Asamblea Constituyente. Por eso la necesidad de hacer este foro que vaya construyendo un relato, que sea participativo para ir construyéndolo, para que en marzo partamos precisamente organizados en región, las distintas comunas, de cómo la democracia cristiana, cómo los demócratas cristianos aportamos a este proceso de instalación constituyente, a este proceso constituyente que ya existe y que a mi modo de ver ya no tiene vuelta atrás. Hoy en día la sociedad chilena está en un proceso constituyente
que tienen que ser encauzados políticamente, y ahí es donde la democracia cristiana tiene que jugar un rol. Y ahí ya uno empieza a bajarse en cosas más específicas. El tema de los mecanismos tiene que estar necesariamente asociado al tema de los contenidos. Claudio nos hacía todo un decálogo precisamente de una serie de derechos que tienen que estar en el debate. Un sector de la doctrina constitucionalista ha acuñado un concepto que se llama orden público económico, que no son más que un conjunto de principios, normas, instituciones que dicen relación, yo diría, con el modelo económico precisamente que está instalado en nuestra Constitución. Estamos hablando del principio de subsidiariedad, estamos hablando del rol del Estado, estamos hablando de un rol en particular del Estado, el Estado empresario. ¿Ya? Frente a una cosa tan sencilla como Transantiago, tenemos limitaciones constitucionales en relación al rol que cumple el Estado ahí, porque para que el Estado pueda cumplir un rol como empresario se requiere una ley de quórum calificado. Estamos hablando de un tema que no está muy presente en el debate y que la democracia cristiana lo planteó permanentemente, que es el derecho de propiedad, el derecho de propiedad privada específicamente. Y es muy complicado. Recuerden que la gran reforma agraria partió precisamente con un debate sobre el derecho de propiedad y fue una discusión permanente durante el gobierno de la Unidad Popular. Parece que el tema es tabú y debería estar presente, porque el concepto de propiedad privada presente en la Constitución no nos permite, por ejemplo, desarrollar una verdadera política pública en torno a las cooperativas, porque está inserto en un modelo donde la propiedad privada se concibe de ciertas características. No podemos hacer un gran debate en torno a recoger tradiciones de nuestros pueblos indígenas, que tienen una tradición muy rica en torno a precisamente este concepto de propiedad, cómo ellos la complementan en estos conceptos de propiedades familiares. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un gran aporte como democracia cristiana de abrir los debates, donde solamente yo señalaba este ejemplo de estas normas del orden público económico, que parecen tan técnicas, pero que en el fondo nosotros tenemos que tener la capacidad de pedagogía política, de explicar que, por ejemplo, el problema de Transantiago, finalmente, si uno quiere cierto tipo de soluciones, topa con la Constitución actualmente vigente. Es por eso que nosotros tenemos que ir generando condiciones desde la democracia cristiana para que esta nueva Constitución sea en un proceso participativo, sea en un proceso deliberativo y sea en un proceso finalmente resolutivo. Se han ido instalando en la élite política algunas vías de cómo generar este marco que definió el partido en su 5º congreso, en el voto político y en el programa de gobierno, en relación a cómo generar esta nueva Constitución. Ya está descartado, no reconozco yo ningún actor político, por lo menos que lo plantea al interior de la democracia cristiana, que simplemente basta la normativa constitucional vigente para hacer las reformas, aunque sean profundas, a pesar de los quórum que impone y a pesar de los nuevos actores que se van a integrar en el Parlamento, en el Congreso, el 11 de marzo, para hacer una nueva Constitución. Nadie lo plantea de esa manera así tan cruda. No, si la Constitución en su capítulo 15 establece un mecanismo, ya tenemos claro y solamente tenemos que utilizarlo. Estamos claros que el debate no va por ese tema técnico, jurídico al respecto. Pero se han ido generando como dos opiniones a mi modo de ver. Una dice relación con esta famosa comisión bicameral que podría tener un nivel de participación en fórmulas consultivas hacia la sociedad civil. Así lo han dicho la propuesta de Andrés Saldívar y Escalona, la original, y complementada por Ricardo Lago hace un par de semanas atrás, donde señalan nuevamente que se puede generar en esta comisión bicameral una serie de instancias participativas y darles componentes consultivos a ese trabajo. Y la otra dice relación abiertamente con generar fórmulas de asambleas constituyentes. Porque la verdad, cuando nosotros estamos hablando de asamblea constituyente en Chile, todavía no tenemos un marco muy claro desde dónde hasta dónde nos vamos a mover en relación a estas distintas fórmulas en relación a asambleas constituyentes. En relación a estas dos grandes propuestas, solamente un par de comentarios. A mi modo de ver, creo
que la fórmula de un Congreso que simplemente desarrolla a través de procesos consultivos la participación y se modifica la Constitución o se genera una nueva, independiente de la profundidad que se logre, va a carecer de toda legitimidad política y no va a solucionar el problema. Podemos tener perfectamente una Constitución 2005, esta vez 2.0 con la firma de Michelle Bachelet, pero el tema, la cuestión constitucional, como han señalado algunos, no se va a solucionar. Yo creo que la democracia cristiana tiene que tener claridad política de que esa fórmula, independiente de su viabilidad, independiente de la opinión que podamos tener, simplemente no va a solucionar la cuestión constitucional. Es una realidad que uno la percibe, es un diagnóstico que yo creo que hay que incorporar, porque simplemente, por muy exitosa que pudiese ser, y por mucha buena voluntad que le pudiésemos colocar, no va a solucionar la cuestión constitucional en Chile y va a quedar simplemente la pelota dando bote en relación al tema de la nueva Constitución. Por lo tanto, el otro día en un seminario acá organizado por algunos camaradas, Guterres Martínez y otros, yo manifestaba ahí en el patio que habían dos grandes posiciones en relación a los que plantean una salida rupturista, puntuda, desordenada, y los que planteamos una salida moderada, ordenada, democrática, que es la Asamblea Constituyente. Aparentemente son las dos grandes posiciones. Y yo me la voy a jugar por estos procesos de Asamblea Constituyente y solamente tirar algunos elementos para el debate porque hay que ponerle un poco de contenido a este tema del mecanismo. A mi modo de ver, una Asamblea Constituyente tiene que estar necesariamente conformada en un proceso de un sistema electoral proporcional, que en Chile no existe en su pureza. Tenemos un sistema binominal para el Congreso, pero también tenemos un sistema bien especial en el caso de los concejales, en un sistema proporcional, pero con una limitante bien especial que es el número par. Los técnicos electorales saben que eso es muy importante. No es lo mismo elegir 6 que elegir 7, porque las cifras repartidoras se producen de otra fórmula. Por lo tanto, yo creo que tenemos que abocar y empezar a jugarnos con posiciones de cómo armamos una Asamblea Constituyente, con un sistema electoral proporcional, con número impar, con espacios electorales, distritos electorales más o menos amplios que nos permitan que se desarrolle un proceso realmente proporcional y realmente se refleje la sociedad chilena en la composición de la Asamblea Constituyente. Pero hay otro elemento que yo quiero también tirar al debate, que es la composición en cuanto al número. Si nosotros formamos una Asamblea Constituyente de 100, 150 personas, yo les garantizo a ustedes que vamos a tener en general las mismas personas o los mismos sectores representados ahí, porque todos sabemos que las elecciones en un gran porcentaje pasan fuertemente por algunos componentes como la presencia de los medios de comunicación, controlados por la derecha, y los grandes recursos para hacer campaña. Voces como la de Claudio Rangada son la excepción, incluso en este nuevo Congreso. Voces de pobladores, de dirigentes sindicales, de pueblo originario presentes en el Congreso, cuesta encontrarlos, como la voz de Claudio Rangada nos va a costar encontrar personas así en este actual Congreso, a pesar de que logramos grandes triunfos electorales. Por lo tanto, si no tenemos una presencia de un gran número de asambleístas en este proceso, podemos terminar simplemente con una Asamblea Constituyente similar a la composición del actual Congreso Nacional y con muy pocas voces que representen el sentir de la grande mayoría del país. Solamente para terminar mi intervención y abrir incentivar a este debate, a este foro que nosotros lo hemos definido como participativo, se ha hablado mucho de los amarres constitucionales desde el punto de vista constitucional legal. De hecho, Tomás nos señalaba una de las posiciones que se manifiestan en relación a qué se entiende por nueva constitución. Ignacio Boker, muy transparente, nos informó hace un par de semanas atrás que él entiende una nueva constitución aquella que solucione el sistema binominal, el sistema de los quórums y el control preventivo del Tribunal Constitucional. Él dice que solucionados sus problemas estamos frente a una nueva constitución. Aquí yo aplico un poco a lo que plantea Claudio en ese sentido, que nos señala que una nueva constitución tiene que necesariamente meterse en varios sistemas. Tomás también lo manifestó expresamente. Y yo creo que esa debe ser la posición que tiene que estar presente en la democracia cristiana. Pero las amarres constitucionales dicen relación, es cierto, con estos
temas que plantea Ignacio y que vamos a tener que solucionar y ser creativos políticamente, para solucionar este tema, porque efectivamente no tenemos los 72 votos para alguna reforma o los 80 para otras reformas en la Cámara de Diputados, y en el Senado sí podríamos estar más cerca del quórum respectivo, por lo menos para alguna parte de la Constitución. Pero el verdadero amarre constitucional, a mi modo de ver, dice relación con un amarre constitucional de carácter cultural que tenemos todos y cada uno de nosotros, y lo voy a explicar en dos elementos que ya lo señalé en la composición de la Asamblea Constituyente. El debate, el verdadero debate, el verdadero devenir, el verdadero desarrollo deliberativo de algunos temas necesariamente va a estar condicionado y marcado por los medios de comunicación controlados por la derecha, y eso uno lo puede ver en distintas temáticas que se plantean. ¿Por qué no se plantea fuerte el debate sobre propiedad privada, por ejemplo? Es porque un tema que se ha ido entrando como tabú, a pesar de que empieza a surgir por el lado del cooperativismo, por el lado de los pueblos originarios, por distintas fórmulas, por el tema minero, por ejemplo, y es un tema tabú que los medios de comunicación controlan. Evidente, pues, si después del periodista y de la entrevista o de la intervención de la noticia viene el spot publicitario precisamente de la ISAP y de la AFP, que evidentemente, no tienen para qué decirlo, controlan la línea editorial de esos grandes medios. Pero ahí las redes sociales, que principalmente es la forma que se informan las personas más jóvenes, y que los que no somos tan jóvenes no hemos ido incorporando, permiten sacar esa traba constitucional cultural. Pero hay otra que a mí me preocupa y que quiero manifestarla, y que dice relación con un tema que es muy quisquilloso, que dice relación con el vínculo entre el dinero y la política. Todos sabemos lo difícil que es hacer campañas de elección popular. Aquí hay varias personas que han intentado o han sido candidatos a concejales, y ya es un gran esfuerzo y significa un tipo de trabajo muy especial. Por lo tanto, si ese elemento que opera en la práctica y que no sabemos, porque no hemos corrido ese velo, cómo opera exactamente, pero que sabemos que opera, se puede hacer perfectamente presente en el proceso constituyente de formar una asamblea que debata no solamente los quórums, no solamente el sistema binominal o no solamente las atribuciones del Tribunal Constitucional, sino que empieza a hablar del principio de subsidiariedad, del rol del Estado, de precisamente el derecho de propiedad, entre otras situaciones. Yo creo que la principal llamado que tenemos que hacernos nosotros, además de una estrategia que defina cómo la democracia cristiana la ponemos precisamente al servicio de las grandes transformaciones, y por su formación ideológica, doctrinaria, y por su experiencia de varias décadas practicando la participación, cómo hacemos que la democracia cristiana se las puede poner en una nueva constitución en un sistema participativo, pero también cómo hacemos que se rompan estas amarras constitucionales, culturales, que nos amarran a nosotros mismos y que en cierta forma han amarrado al partido, que han impedido que nos transformemos en verdaderos sujetos comunitarios, que es lo que somos llamados a hacer en este proceso constituyente que ya se inició y que a mi modo de ver no tiene vuelta atrás. Muchas gracias.